Hermanos, buenas noches y tal vez me pasó por alto saludar a uno de ustedes, los saludo. Quisiera que leamos un pasaje en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, desde el verso 13 al 17. Este más claro. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, desde el verso 13 hasta el 17. Bueno, la palabra del Señor dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Estamos de cuarentena, pero no nos olvidemos que estamos en una batalla. Todos sabemos que vivimos un momento distinto e inusual al estar en cuarentena. Esto día a día va ganando más nuestra atención y nos hemos enfocado en el problema. Hemos dejado de centrarnos en lo que realmente importa. ¿A qué me refiero? Es evidente que en todo lo que vivimos está la mano del diablo, porque esto no ha traído otra cosa que incertidumbre, angustia, dolor y desesperación. Y el enemigo busca que el mundo trate de apuntar a un culpable. Y qué mejor oportunidad para él que hacer a Dios el responsable por permitir que esto suceda. Nosotros sabemos que las cosas no son así. Estamos seguros que más tarde o temprano esta pandemia se superará. Pero hay una batalla que todos nosotros estamos inmersos. Es la batalla del mal contra el alma del ser humano. Desconocemos cuántos han muerto sin Cristo. ¿Cuántos se fueron de este mundo sin el perdón de Dios? Pero el enemigo seguirá intentando desalentar aún a los escogidos de Dios. Y es ahí donde tenemos que poner cuidado, ya que yo o usted puede ser el próximo blanco. Recordemos que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El apóstol Pablo dijo: porque no ignoramos sus maquinaciones o sus acechanzas. Nos preguntamos, ¿seguimos alertas? ¿Estamos con la guardia firme? ¿Estoy usando cada día las armas espirituales? ¿Qué nos dice Pablo, el apóstol Pablo, en esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica? ¿Por qué para Pablo era tan importante escribirle a los hermanos de Tesalónica esta carta? ¿Debería de ser importante para nosotros también? Pablo era un buen constructor de tiendas, o lo que nosotros llamamos de carpas.
Y para que las carpas, se sostengan firme, necesitaban buenas estacas. Pablo nos habla de 4 estacas que mantendrán firme el tabernáculo o la tienda donde vive el Señor, es decir, nuestra propia vida. La primera estaca, dice acá en el pasaje, os haya escogido desde el principio. Hermano, qué importante es esto de entender que Jesucristo nos escogió y le pertenecemos solo a Él. Esto cambia el resto de nuestra historia. La primera estaca, yo le he llamado la estaca de la identidad. Qué importante es de que nuestra identidad está asegurada en Cristo Jesús. Qué importante es la identidad de una persona. ¿Cuántas veces usted ha hablado con alguna persona y tal vez le ha preguntado, ¿y usted quién es? Y le ha dicho, bueno, yo soy el plomero del barrio, o yo soy doctor, o yo soy un ingeniero, o soy un obrero, o soy un administrativo. Muchas veces la gente cuando habla de su identidad se refiere a la actividad que está desarrollando. Pero cuando hablamos en relación a nosotros con Dios, qué importante es entender y decir, creer, realmente estar completamente seguro de esto, de decir, soy un hijo de Dios. Eso cambia las cosas. Las cambia completamente. Sí, todos deseamos ser parte de algo. Nos gusta pertenecer a algo que nos dé tal vez seguridad, estima o prestigio tal vez. Unos quieren pertenecer a un equipo de fútbol, otros tal vez a cierta compañía, otros quisieran ser parte de un partido político o de cierta religión o de cierta familia. Y aunque esto le podría dar una identidad a los que buscan pertenecer a uno de ellos, todos son temporales. Y si se quiere, inseguro, que puede cambiar o puede desaparecer. Pero en el verso 13 de acá del pasaje leído, Pablo nos dice que Dios nos escogió, que somos suyo, le pertenecemos. Le pertenecemos a Él. Ahora, yo me pregunto, ¿habrá una identidad más honrosa, una identidad más alta, ser hijo de Dios? Yo creo que no. Creo que es la identidad realmente más importante a la cual una persona puede referirse o puede pertenecer, de decir, yo le pertenezco a Dios, soy hijo de Dios. La identidad nos habla del Padre que tenemos, pero también nos habla de nuestra propia persona. Y así como es un privilegio ser hijo de Dios, también la identidad nos sugiere la responsabilidad de vivir realmente agradando a Dios. Sí, hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, que dice que aquellos que le conocen a Él deben de vivir como Él vivió. Qué importante es entender que como hijo de Dios debo de vivir a la altura de la identidad que tengo. Debo de vivir de tal manera que realmente honre a aquel que me ha tomado, a aquel que me escogió, a aquel que me ha hecho suyo, que es realmente el Señor. La identidad nuestra nos da también realmente el derecho a usar la autoridad que Dios nos ha conferido. Mire, si yo me pongo en una avenida y me paro y levanto mi mano y trato de parar el tráfico, le aseguro que en segundos voy a ser aplastado.
Pero si yo me coloco el uniforme de un oficial de tránsito y levanto mi mano, en un segundo voy a empezar a ver cómo los autos se detienen. ¿Por qué? No porque mi nombre personal diga algo, sino porque la gente va a ver la autoridad de la identidad del uniforme que estoy usando. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos la autoridad también delante del diablo, realmente de ejercerla cuantas veces sea necesaria, porque sabemos que el enemigo va a tener realmente que detenerse cuando está frente a un hijo de Dios, porque no lucha con el hijo de Dios, sino que lucha con el Dios que lo ha tomado, con el Padre Celestial, y él sabe que contra él no puede. La identidad determinará el carácter que se formará en nosotros. La prioridad número 1 es agradar al Señor. Quisiera mencionar esta segunda estaca. Yo lo he tomado de esa manera porque una estaca afirma algo y cada una de estas estacas a la cual me refiero, mirando el pasaje, me da a entender de que esto le va a dar firmeza a mi vida y realmente la va a mantener como Dios quiere. Dice la palabra de Dios, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo. La segunda estaca es el llamado que Dios nos ha hecho. Un llamado glorioso, un llamado sublime, un llamado irrevocable que tú y yo tenemos. Es un llamado realmente en el cual Dios nos ha hecho pertenecer a su familia, pertenecer a su cuerpo, pertenecer realmente a ese ejército de soldados en Cristo, la cual se extiende por todas partes del mundo. Fuimos llamados por Dios para ser sus hijos. Fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a una esperanza viva. Fuimos llamados a santidad. Fuimos llamados como herederos de la herencia celestial. Fuimos llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Fuimos llamados para ser parte de las bodas del Cordero de Dios. Qué importante. A veces cuando pensamos en el llamado, uno puede pensar, bueno, yo pensé que me llamó Dios para ser salvo. Recibir el perdón y ser salvo. Cuenta una anécdota real, algo que sucedió. Un padre con una fortuna muy grande, muy encomiable, tenía un solo hijo. Este hijo joven en determinado momento le dice, papá, yo quiero alistarme en el ejército, yo quiero servir a mi patria. Y aunque el padre intentó disuadirlo, pero el joven se alistó y en poco tiempo más se fue a la guerra. Estando en la guerra conoce a otro joven del cual se forma una amistad muy linda. Y en aquellos momentos en que estaba en las trincheras y que no había movimiento de guerra, el amigo agarra un pedazo de papel y le dice, te voy a hacer un retrato. Y sacó su lápiz y empezó a hacer un retrato de él. Y se reían los dos. Con el paso de los días la guerra continúa y el hijo del rico, del hombre acaudalado, muere en batalla. Cuando termina la guerra, su amigo siente el deber moral, cívico, y va a la casa del padre con unas pocas pertenencias del joven muerto y se las entrega a su papá. Y de paso le dice, mire, unos días antes que él muera, yo hice un retrato de su hijo. Si usted desea, puede quedárselo. Y se lo entrega. El padre, cuando lo ve, realmente siente un dolor y una emoción muy grande
y después de unos días le hace un marco y lo tiene. Lo veía de vez en cuando, pero con el paso del tiempo el papá también muere. Y él había dejado en su testamento, era poseedor de una colección de obras de arte muy valiosa y de mucha importancia. Y en su testamento él deja de que realmente toda la colección sea subastada para que eso pueda ayudar a obras benéficas. Y cuando empieza la subasta había venido gente de todas partes porque realmente la colección que él tenía era muy interesante. Cuando empieza la subasta, el subastador dice, bueno, vamos a subastar esta pintura o este retrato. Y claro, reclamaron todos porque decían, no, eso no es arte, eso es cualquier cosa menos arte. Había sido el dibujo que había hecho el amigo de su hijo. Y nadie se interesaba. Bueno, ¿quién ofrece algo? Y por ahí atrás se levanta una mano y dice $10. Bueno, han ofrecido $10, ¿quién ofrece más? Y por más que insistió, nadie ofreció ni un centavo más. El hombre bajó el martillo a la 1, a las 2 y a las 3, vendido por $10 el retrato. Y para sorpresa de todo, el subastador dice, se terminó la subasta. Y todos reclamaron porque decían, no, si todavía ni empezamos, si las obras buenas todavía no han aparecido. No, porque en el testamento decía, el que se lleva al hijo, se lleva toda la colección. Hermanos queridos, cuando Dios nos llamó y nos dio su perdón y nos dio la salvación, porque realmente recibimos al Hijo, aceptamos al Hijo, nos apropiamos, como quien dice, del Hijo, Dios nos dio todo lo demás que tenía preparado para nosotros. Nos dio la libertad, nos dio la herencia, nos dio realmente la santidad, la gloria de Jesucristo, nos dio todo lo demás. No solamente fue perdón y salvación, con ella vino realmente todo lo que la Biblia nos enseña. Realmente esto nos hace pensar que este llamado es realmente muy importante y debemos de considerarlo y darle la importancia continuamente, porque el que nos llamó es el Señor de todo el universo. La tercera estaca, dice acá la palabra, hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido. La tercera estaca es la estaca de la preparación. La fe nos prepara para la vida, ya que una vida de fe en Cristo nos lleva a ser como Él es. Y sabemos que Cristo estaba preparado para enfrentar el mundo y vencerlo. Cristo también estaba preparado para realmente enfrentar al diablo y vencerlo. Aún estaba preparado para enfrentar su propia naturaleza humana y vencerla. Por eso Pablo dice, estad firme, porque él sabía que los hermanos en Tesalónica estaban pasando por momentos difíciles, de prueba, de persecución. Pero yo pienso también que la misma palabra nos dice a nosotros, estad firme, porque Dios sabe que nosotros también tenemos que pasar por pruebas o dificultades, a veces una más difícil o fuertes que otra. Y la que hoy estamos pasando no deja de ser una prueba difícil. Se han cerrado los templos, pero el enemigo, pensando de que nos iba realmente a apantallar, hemos descubierto de que tenemos otras formas de poder comunicarnos y poder realmente prepararnos, poder animarnos, alentarnos unos a otros. Pero la fe debe ir acompañada con la doctrina,
Y la Biblia está realmente repleta de doctrina de Dios, donde conocemos a Dios, pero sobre todo podemos saber cuál es la voluntad de Dios a través de esa doctrina. Por eso es tan importante unir la fe con la doctrina, unir la fe con la palabra de Dios, para que esa palabra se active y haga algo realmente asombroso, algo extraordinario en cada una de nuestras vidas. Sí, la doctrina o la palabra nos muestra la voluntad de Dios y nos muestra los límites hasta donde podemos llegar. La palabra nos va a instruir cómo debemos de caminar en esta vida, cuáles son los pasos que podemos y cuáles son las cosas que no podemos. Viene a mi mente en una ocasión, un sobrino de mi esposa me dice, llegó a casa, estábamos con Lolita, y dice, he venido porque quiero pedirles un favor. Sí, ¿de qué se trata? Bueno, se nos ha dañado el vehículo. Ellos tenían un colectivo y trabajaban con transporte. Y la verdad que vamos a sacar un préstamo y queremos que ustedes sean nuestros garantes. Y claro, nos quedamos mirando con Lolita, pero días anteriores, éramos casi nuevos en la fe. Días anteriores a mí me había tocado leer el libro de Proverbios y ahí había leído que dice, no saldrás fiador del extraño. Y me acuerdo que yo le dije, Jorge, yo quiero que me entiendas, por favor, no hay nada personal, pero en la palabra de Dios, Dios me dice que yo no tengo que salir por fiador. Y yo quiero que me entiendas, no puedo ser tu garante. Bueno, se fueron de casa tal vez no tan contentos por el hecho de que no accedimos. Pasó un poco el tiempo y nos enteramos de que a la mamá le hicieron garante, pero la mamá tuvo que poner la casa como garantía de ese crédito que habían sacado. ¿Sabe? Pagó 3 meses y dejó de pagar. Con el paso del tiempo, la mamá le fue rematada la casa para el banco cobrarse la deuda porque era una deuda considerable. Yo digo, la palabra de Dios tiene realmente directrices para nuestra vida y podemos realmente usar esa dirección que Dios nos da por medio de su palabra. Y el ejemplo que yo acabo de dar es uno entre miles que la palabra misma nos está dando. Por eso qué importante es la preparación, la capacitación, el prepararme. Tal vez hoy no puedo asistir al templo, pero puedo prepararme de alguna manera, buscando en la Biblia, buscando un curso, como decían nuestras hermanas, buscando forma de autoprepararme con la dirección de Dios y también con la dirección, en este caso, de los pastores. Qué importante es la preparación. Por eso, para mí, la considero una estaca muy, pero muy importante en la vida de uno. No se trata solo de conocimiento, sino una palabra, un aprendizaje, una preparación que cambiará la estructura de mi vida. A la palabra la debo de dejar penetrar en mi vida de tal manera que la palabra sea parte de mis pensamientos, sea parte de mis conversaciones, sea parte de mis relaciones, sea parte de mis proyectos, sea parte de mis sueños, sea parte de todo aquello que tiene que ver con mi vida, de mis actitudes, de mis razonamientos. La palabra debe de penetrar en mi vida y debe de realmente dar fruto en todo lo que soy y en todo lo que hago. La palabra es tan importante. Por eso la preparación realmente es importante. Y no solo para la vida, sino también para servir al Señor. Porque la palabra me prepara para poder servirle al Señor. Mire, voy a leer un pasaje en Primera de Tesalonicense, capítulo 2, verso 13. Mire lo que dice. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios,
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es una palabra viva, es una palabra que actúa, es una palabra que transforma, que cambia. Es una palabra que me ayuda a superar temores, angustia, complejos, hábitos que en verdad puedo haber venido arrastrando de la vida vieja. Tiene un gran valor la preparación. Y la cuarta estaca que dice la palabra en el pasaje que leímos, que dice así: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La cuarta estaca es la misión, el ministerio que Dios realmente nos entrega a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice? Fíjense, o lo leo acá, lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios dice que nos va a confortar y nos va a confirmar para esa obra de nuestras manos. Qué importante, qué importante. Esta es la cuarta estaca y también es importante, igual que las otras tres. El enemigo tratará de detener la obra de nuestras manos, pero Dios dice que nos confortará y nos confirmará. Y aunque no veamos el resultado deseado de todo aquello que hacemos por amor a nuestro Dios, debemos de perseverar y dejar los resultados en las manos de Dios. El diablo sabe muy bien que aquello en lo que servimos para el Señor es importante, pero también es una amenaza para los planes de Él. Por eso, más que nunca, nuestras manos deben de estar firmes en el arado. Sí, y seguir usando todos los recursos que Dios pone a nuestra disposición para realizar aquella obra que puede estar siendo de ayuda, de afirmación, de consuelo, de madurez, de crecimiento a niños, jóvenes, adultos, ya que la palabra de Dios nunca, escuche hermano, nunca volverá vacía. Nunca. Y dice en 1 Corintios capítulo 15 también dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces el enemigo quiere hacernos creer, ¿no ves? No has obtenido resultado, lo que estás haciendo parece que no sirve para nada. ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué seguir con esto? Recuerdo en un devocional que leí de una maestra que le escribe una carta a su pastor y le dice: pastor, quiero ceder mi puesto de maestra porque en verdad en todos estos años no he visto ningún resultado y yo quiero darle el espacio a otro hermano o hermana que pueda seguir con la clase. Y el pastor dice: bueno, hermana, si usted ha tomado esa decisión, le agradezco por su servicio todos estos años. A los pocos días le escribe un joven una carta a esta maestra y le dice: hermana, yo le agradezco tanto porque a través de sus enseñanzas yo pude recibir al Señor Jesucristo en mi corazón y desde ahí mi vida ha cambiado. Cuánto le agradezco que Dios la haya puesto en mi vida y en mi camino. Aquella maestra no tuvo otra cosa que largarse a llorar y sentirse como avergonzada. Dice que volvió donde el pastor y le dijo: pastor, quiero pedirle perdón y quiero rogarle que me devuelva la oportunidad de volver a enseñar. Hermano, el enemigo va a desalentarnos de cualquier manera. Va a tratar de que nosotros pensemos que lo que estamos haciendo no tiene valor, no sirve, a nadie le importa, no contribuye en nada, pero sí contribuye.
porque es Dios el que está viendo y dice que un día la recompensa nos darán en los cielos. Y eso es lo importante. Dios tiene preparada la recompensa para el trabajo y el servicio que cada uno de nosotros hayamos hecho, estemos haciendo o seguiremos haciendo en el futuro. Hermano, no se desanime, siga adelante, aunque tal vez no ha visto muchos resultados, no ha visto tal vez cosas tan grandes, pero sabe, muchas veces eso sucede para que con mayor humildad sigamos trabajando, ¿ah? Porque cuando vemos muchos resultados, posiblemente nos llenamos como decimos, nos podemos inflar. Y eso puede ser algo malo para nosotros. Dios quiere que con sencillez, humildad, con fe, con disposición, con amor, sigamos trabajando. Entonces recuerde el llamado, la identidad, la preparación y el ministerio. Son 4 estacas tan importantes que van a sostener nuestra vida realmente si nosotros perseveramos en ello. Pero el apóstol Pablo añade que a esas 4 estacas hay que estar afirmándolas y sosteniéndolas permanentemente con oración en el Espíritu. Orar, orar y orar. Hermano, que no solo esta noche, sino en cada momento podamos estar realmente buscando la voluntad de Dios en cómo agradarle y en cómo hacer aquello para lo cual nos escogió. Y termino con estas hermosas palabras del apóstol Pablo en la misma segunda carta de Tesalónica, versos 11 y 12. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros o en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Gracias, hermano, por la atención y que Dios realmente los bendiga. Gracias.